Saludos, esta es Jessica Santiago Rentas, quien te habla, y estos es Recursos Humanos con Calle. Hoy estaremos conversando de muchas licencias, como por ejemplo cuando te enfermas, cuando te quieres ir de vacaciones, si te pagan o no te pagan esos días de huracán, hay o no hay una licencia para huracanes en Puerto Rico, de eso y mucho más. Y como siempre agradecemos a nuestro auspiciador, porque si tienes algún problema legal, no importa el tema, comunícate con el bufete Exija, SBGS. Lo puedes contactar al 787-306-3200. 787-306-3200. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Saludos, licenciado Sanabria, que siempre nos acompañas por aquí de vez en cuando. Gracias por una vez más estar acá. Saludos, Jessica, gracias por la invitación nuevamente. Pues tenemos al licenciado Sanabria, ¿verdad? Abogado laboral. Y vamos a estar hablando de varias licencias que comúnmente se me acercan las personas preguntándome. Y antes de comenzar con las licencias, vamos a empezar con los huracanes, porque realmente no es una licencia, ¿no? Pero pues hay demasiadas dudas y mucha gente, obviamente estamos en temporada. ¿Cómo lo pagan? ¿Cómo se hace? ¿Soy exento? ¿No soy exento? Así que háblanos un poquito, licenciado, de ese día donde no se cierra la operación y los empleados no van a trabajar. ¿Cómo se paga el día? Pues, Jessica, como tú sabes, no existe en Puerto Rico una licencia per se para huracanes, ¿verdad? Los empleados que no van a trabajar ese día, pues tienen la opción de que se les cargue ese día a su licencia de vacaciones, pero tampoco es que es obligatorio o que el patrón está obligado a cargarla. Muchas veces lo que el empleado tiene que hacer es comunicarse abiertamente con su patrono, preguntarle cuáles son sus opciones, y el patrono tiene la opción de cargársela ese día de vacaciones si es que, o alguna otra licencia que por manual de empleados o algo así tenga el patrón. Se haya estipulado que se pueda pagar, pero del mismo modo, si el patrón le dice te la voy a cargar a vacaciones, el empleado dice no me interesa, prefiero no cobrarlo. Sí. También puede suceder. Eso también puede suceder. Acuérdate que el empleado que es el no exento, que es el que poncha, el que hace tareas mecánicas, pues él cobra según trabaje. Y si no trabaja ese día, pues no trabajó. Ahora, el negocio del patrono está cerrado. Si está cerrado y el patrono le da la opción de que haga las vacaciones, pues así pues lo debe hacer. Correcto, o sea que vamos a establecer que un empleado no exento, que es ese empleado que conocemos, ¿verdad? Que es por hora, que poncha sus 4 ponches mínimos al día, etcétera, no trabaja, no cobra, punto. Correcto. Eso está establecido por ley. Y se le puede cargar entonces a la licencia de vacaciones siempre y cuando en mutuo acuerdo, pues eso es lo que se establezca. Correcto. Ahora bien, si hablamos de los empleados exentos, por ejemplo, que sabemos que pues estos empleados, pues no, ¿verdad? Digo, pueden ponchar, pero no necesariamente trabajan por una cantidad de horas, ¿no? A lo mejor, ¿verdad? Tan establecida, y si no van a trabajar, pues sí, el reglamento es bastante claro en cuándo se hace realmente una deducción o no se paga, por ejemplo, en este caso, un día trabajado. Explícanos un poco, porque siempre cabe la confusión de que estos empleados si lo cobran o no lo cobran. Sí, pues como tú sabes, los exentos, a diferencia de los no exentos, usualmente no son los que ponchan, suelen supervisar y tomar decisiones relacionadas a la administración de la empresa. Y hay otros tipos, ¿verdad? Para ese empleado exento, como norma general, tú no le puedes descontar del salario un día que no trabaje. Ahora, hay una excepción. Cuando ese empleado exento se toma el día por una razón personal que no sea salud o enfermedad, el patrono tiene la alternativa de cargarle ese día al balance de vacaciones que ese empleado exento tenga, siempre y cuando tenga una política bona fide de vacaciones. Sí, y perdona que te interrumpa, licenciado, pero para hablar acá con Calle, para que nos puedan entender, porque es que es un tema que muchas veces, ¿verdad? Las personas tienen dudas, digo, y también es bastante complicado, porque cabe señalar que el exento no es exento porque, pues, ¿verdad? Es el nombre y ya. Claro. Es que está exento de varias leyes, entre ellas la 180. O sea que en derecho no tienen una licencia de vacaciones y enfermedad. Correcto. Así que si la tienen, pues entonces el patrono, como bien menciona, con la política bona fide, pues puede cargárselo y ver cómo se va a utilizar esa licencia. Correcto. O sea que si no tienes vacaciones, por ejemplo, pues entonces tienes que pagarle las 8 horas. Correcto, pues no le puedes hacer descuento. Correcto. Ahora, si entonces te ausentaste, no se abrió el negocio y no trabajaste, pero entonces tienes una licencia de vacaciones que en ley, vuelve, ¿verdad? Hay que clarificar, no la tienes en derecho, pues entonces yo sí te podría cargar esas 8 horas que no se abrió por huracán por esta licencia de vacaciones. Correcto. Y en otro caso, Jessica, si por ejemplo, olvídate del huracán, el patrón simplemente decide no abrir ese día y tú eres exento y no tienes vacaciones no tienes balance de vacaciones en tu licencia, pues el patrono tiene que pagártelo como quiera. Porque como eres exento, te pago un cheque íntegro. Si le hago deducciones, el patrón se corre el riesgo
de que se le pierde la clasificación de exento al empleado. Claro. Y por ende tenga que pagar overtime, vacaciones, enfermedad y otras cosas. Okay. Yo creo que quedó bastante claro para los empleados exentos y no exentos cómo deberían cobrar su día de vacación, su día de huracán. Pero por otra parte, antes de moverme del tema de huracán, también crea la duda de hay aviso de tormenta en Puerto Rico, hay aviso de huracán, y obviamente pues el gobierno se moviliza y pues sabemos que el gobierno puede ser un poquito más rápido que la empresa privada en cesar sus operaciones. Adicional que en algunas agencias pues, o algunos lugares pues se utiliza también, ¿verdad? Esos lugares como refugio, entre otras cosas. No obstante, la empresa privada es privada y trabaja, ¿no? Por su cuenta y no tiene por qué hacer un cese de operaciones o cerrar el negocio porque el gobierno lo cierra. O sea que si tengo esta situación donde el gobierno dice mañana hay aviso de tormenta que debería estar pasando por la isla, eso de las 5 de la tarde, desde hoy a las 4 nos vamos. Se cerró las universidades, agencias, escuelas, etc. Pero entonces el patrono privado, obviamente en su derecho de seguir produciendo, dice, no, pues yo abro, te tienes que reportar. Y pues yo he visto mucho en la práctica donde el patrono, pues entonces, como va viendo el día, pues entonces va liberando a los empleados o simplemente abre y se vamos a trabajar hasta mediodía o como fuese. ¿Cuál sería la obligación acá de los empleados? O mucha gente me ha preguntado, no, pero el patrono puede obligar al empleado a que venga a trabajar, pero ¿y cómo es esto? Sí, definitivamente, como tú bien indicas, el patrono privado tiene el derecho a administrar y correr su negocio como él entienda, y un patrono privado que decida abrir previo a una tormenta o un huracán puede exigirle a sus empleados que se reporten. Y si el empleado no se reporta, podría estar violando una instrucción o una regla que el patrono le haya dado. Y eso, como tú sabes, se puede considerar insubordinación y en ocasiones expone al empleado a medidas disciplinarias, incluso al despido. Así que todo empleado que durante una tormenta quiera cogerse el día libre porque los hijos no tienen escuela o tiene que hacer arreglos para cuidar a un familiar, tiene que comunicarse y abrir una comunicación abierta, ¿verdad? con el patrono para ver qué opciones tiene. Claro, y también pues, verificar cómo está estructurada la política de asistencia de esa empresa, porque si eso no se considera justificado, pues entonces podría tener una consecuencia. Correcto. Eso es así. O sea, que ese empleado que no se reporte, habiendo el patrono dicho que hay trabajo, pudiese tener repercusiones. Pudiese tener problemas, incluso problemas disciplinarios. Y en algunos casos, si el patrón le da una instrucción clara de que se reporte y la persona como quiera no se reporte, dependiendo del negocio, dependiendo del caso, pudiese conllevar incluso el despido de la persona. Pero entonces, licenciado, si de repente estás trabajando, ¿no? Te reportaste. Entonces, pasa que entonces se puso aquí como un poquito de ya malo el clima, etcétera, y pudiese estar la vida incluso de ese empleado en riesgo o como fuese, ¿no? Y el patrono todavía no te ha liberado de tus funciones. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del patrono? El patrono tiene que cumplir con muchas leyes que le requieren que, entre otras cosas, siempre vele por la salud y seguridad de sus empleados. Quizás una de esas leyes con las que tenga que cumplir en una situación como esa podría ser 8, la contraparte, la ley paralela 8 en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico 8, que requiere que le provea un ambiente de trabajo libre de riesgos a su salud y seguridad, y quizás digo, ¿verdad? Pues nada es seguro, pudiese interpretarse que es la obligación del patrono soltar al empleado para que llegue bien a su casa. Eso podría ser una alternativa. Pero claro, una situación de evitar bien el riesgo y cuidar la salud y seguridad de esa persona. Y todo buen patrono va a entender la situación. Obviamente el patrono no vive en una realidad aislada. Y, ¿verdad? Por lo menos todos los patronos que yo he conocido siempre hacen estos arreglos y concesiones, ¿verdad? Sí, todavía, sí, yo creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero todavía no he escuchado un caso que pues no lo soltó y de camino a la casa, entonces le pasó algo. Así que yo creo que claro, que todo el mundo, incluso los propios patronos, tienen que también que irse, ¿no? Porque normalmente, pues, las facilidades se quedan vacías, ¿no? Y cada cual se va a su casa a protegerse. Cambiando ahora un poco el tema, vamos a hablar de la licencia de enfermedad, licenciado. Esta licencia no sufrió muchos cambios después de lo que fue la Ley de Flexibilidad y Transformación Laboral. Y digo muchos cambios porque a nivel de acumulación es lo mismo, pero a nivel de horas trabajadas, pues sí hubo unos cambios. A ver si le explicas al público, ¿no? ¿Cómo y quiénes acumulan esta licencia? Sí, cómo no. Pues está hablando de la Ley 180 del 98, según enmendada por la Ley 4 del 2017. Ahora, todo empleado no exento, que son los únicos que tienen derecho a acumular vacaciones por ley, tiene que trabajar 130 horas en el mes para poder acumular vacaciones y enfermedad. Si el empleado no exento trabaja 130 horas, mensualmente va a acumular un día de enfermedad. Un día de enfermedad y al final del año pues van a ser 12 si trabaja los 12 meses 130 horas. Pero en cuanto a vacaciones,
La Ley 4 cambió un poco el escenario. Distingue entre los empleados que comenzaron a trabajar antes del 26 de enero de 2017 y con respecto a esos empleados dice, estos empleados que empezaron antes de la vigencia de la ley van a seguir acumulando por cada mes en el que trabajen 130 horas 1.25 días por mes. Lo que significa que si todos los meses de un año trabajan las 130 horas, pues van a tener 15 de vacaciones al final del año. Pero para los empleados que comenzaron después de la vigencia de la ley, ¿verdad? A partir del 26 de enero de 2017, esos empleados van a acumular dependiendo de sus años de servicio. Durante el primer año, esos empleados van a acumular medio día por mes en el que trabajen 130 horas o más. Después, entre el año 2 y 5, acumularían 3/4 de día, que al final del año, si trabajan todos los meses 130 horas, esos son 9 días. Después, de 5 años a 15, acumularían un día de vacaciones por mes en que trabajan 130. Y después de 15 años, pues llegarían a los 1.25 que se reconocen actualmente para los empleados que empezaron antes del 26 de enero. Es importante mencionar, licenciado, que obviamente cualquier empresa que tenga beneficios superior no a los que la ley establece, pues bienvenidos, son excelentes. Los puede ofrecer. Y yo sé que muchas empresas no aplicaron estos cambios, como claro. Muchas empresas, incluso desde el pasado, pues tienen otras reglas de acumulación y los empleados acumulan 18 días, 20 días Correcto. De vacaciones y pues eso es bueno, ¿no? Eso no hay nadie que te va a decir que eso es ilegal, claro. Pero entonces tengo una pregunta en cuanto a la ley de enfermedad, y es que cuando salieron las guías de la legislación hubo una aclaración que pues, hubo muchas personas, digo, por años y años y años, como una interpretación extraña en cuanto al día máximo o al tope. Porque se hablaba de que acumulaste, pero a los 15 días paras de acumular y entonces es como cíclico, los utilizas y vuelves y acumulas. No obstante, luego de estas guías, pues se entendió que no, que tú no paras de acumular, que tú sigues acumulando. Ahora, cuando pasas de un año a otro, entonces sí, lo más que vas a llevar es hasta un tope de 15 días. Correcto. Estamos hablando de la licencia por enfermedad. Por enfermedad. Sí. En cuanto a licencia de enfermedad se refiere, uno acumula y sigue acumulando, y si se va de un año a otro, cuando como bien tú dices, cuando llegues al tope de 15, pues ya ahí tú no vas a acumular más. Acuérdate que la enfermedad tampoco, cuando el empleado se va, no se liquida, a diferencia de las vacaciones, que las no utilizadas, esas sí tienen que liquidarse. La licencia de vacaciones, en cambio, el tope son 2 años. Digo, y que eso se liquida, y perdona que te haga la interrupción, pero es que esas son las preguntas constantes que hacen los empleados, que se liquida si es un empleado no exento. Correcto. Un empleado exento y el patrono decidió dar una licencia por vacaciones, tiene la prerrogativa de liquidar o no de liquidar o de liquidar hasta un tope. Correcto. Y algo bien importante que también tu audiencia debe saber, Jessica, es que en cuanto a vacaciones se refiere, tú puedes acumular hasta un tope de 2 años. Y con la nueva ley, pues ese tope de 2 años no van a ser los 30 de los empleados que antes estaban del 26 de enero trabajando. Así que 2 años bajo la nueva ley es distinto a lo que son 2 años bajo la ley anterior, que eso nunca se ha aclarado, eso nunca se ha planteado en un tribunal. A mí me parece que una lectura literal de la ley lo que significa es que si tú, no importa cuándo tú empezaste, si antes o después del 26 de enero, lo más que vas a poder acumular son 2 años. No 30 días necesariamente, dependiendo de cuándo empezó el empleado a trabajar. Ok. Entonces, licenciado, tenemos entonces la licencia de enfermedad para familiares. Sí. Ok. Esta también fue una enmienda a la ley 180 hace unos años atrás, donde establecen que estas personas tienen hasta 5 días para poder utilizar su balance de licencia. O sea, no es un balance adicional, no son 5 días, sino el que yo tengo. Sí. Si tengo 5 días o más, entonces yo puedo utilizar hasta 5 días para ciertas personas, porque tampoco es como para cualquier familiar, ¿no? Sí. Coloquialmente en la calle, esa licencia le llaman como el FMLA criollo. Boricua. Son, y como tú dices, son 5 días que el empleado puede sacar de su balance de enfermedad para cuidar a un hijo, al cónyuge, a un papá, una persona de edad avanzada, y la ley la define como una persona que tiene 60 años o más, o alguien que esté bajo la tutela legal. Con esos 5 días, tú los puedes usar para cuidar a esa persona que tú quieres cuidar. El patrono te puede pedir certificado médico de la persona, porque la ley lo permite. Pero siempre y cuando sea la ausencia por 3 días consecutivos o más. Sí. De lo contrario, si por ejemplo yo voy a llevar hoy a mi niño que está enfermo a una cita médica y es un día, y yo entonces establezco que voy a cambiar por la licencia de enfermedad familiar ese día, pues entonces se paga por esa licencia. Se tiene que pagar. Entonces, te pregunto, licenciado, en el caso de esta licencia ha habido también duda, ¿verdad?, de las personas que nos escriben en cuanto a ser empleado exento, ¿verdad? Si tengo esa licencia o no la tengo.
Y pues como dije al inicio de explicar pues esto fue una enmienda a la ley 180. La ley 180 nunca ha sido una ley para exentos. Correcto. O sea que yo creo que está claro de que pues, los empleados exentos no tienen derecho a esta licencia. Sí. Volvemos. Si el patrono quiere establecer una licencia de enfermedad familiar para los exentos, pues es bueno, pero no hay una obligación en ley para hacerlo. Correcto, no hay la obligación en ley, solo si el patrón lo reconoce por política o manual. Y algo bien importante también, Jessica, que para cualquier empleado no exento beneficiarse de esta licencia, tiene que por lo menos dejar, después de utilizar la licencia, un balance mínimo de 5 días. O sea que si el empleado tiene 5 días, pues no puede utilizarlo. No lo puede utilizar. Tiene que tener mínimo 10. Correcto. Si el empleado o si tiene 7, pues puede utilizar solamente 2. Exacto. Tiene que dejar 5 para el uso como tal del empleado. Claro, uno nunca sabe si ese empleado sufre alguna enfermedad. Pues eso es bien importante, porque yo creo que tampoco esa información está muy clara y pues es como que, pues después que tengas balance, no importa cuánto es tu balance, yo la puedo utilizar para los familiares. Sí. Así que qué bueno que lo establecemos. Entonces, siguiendo en el tema de las enfermedades, también hubo una ley el año pasado que se aprobó de las enfermedades catastróficas. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esa licencia? Pues eso es una licencia especial que se aprobó, que el empleado la va a tener disponible, ¿verdad? Después de haber utilizado toda su licencia por enfermedad. Tiene derecho a 6 días con paga por año para utilizar si el empleado padece de alguna enfermedad catastrófica. Y está definida en la ley. ¿Cuáles son esas enfermedades? Y eso varía de año a año, porque la ley te refiere a la página de ACES y a las leyes de ACES y los reglamentos de ACES para definir lo que son enfermedades catastróficas, que como tú sabes, hoy día se reconocen que, por ejemplo, puede ser el SIDA, lepra, tuberculosis, la esclerosis, y entre otras. Así que esa licencia es una licencia especial con paga, son 6 días al año adicionales a los de la licencia por enfermedad, que un empleado que por lo menos lleve 12 meses trabajando con un patrono y trabaje en promedio 130 horas mensuales, tiene derecho a. Ok, entonces hay 2 preguntas en eso que acabas de explicar, licenciado. Cuando hablas de 6 días, esos 6 días siempre los vas a tener disponible cada año. O sea que tú los utilizaste este año. No son transferibles de un año a otro. Exacto. Entonces, mi otra pregunta es, esta ley es aparte, no es una enmienda a la 180. O sea que esta sí es para todas las clasificaciones, tanto empleados exentos o no exentos. Correcto, y empleados de privado y de gobierno también. Ok, so que aquí sí los empleados exentos pues tienen derecho a pues cualquier enfermedad catastrófica que tengan a poder solicitar esta licencia con paga de hasta 6 días. Correcto. Ok, entonces vamos a movernos un poco, licenciado, porque ahorita mencionaste la FMLA criolla. Sí. ¿Y qué es la FMLA? Okay, ¿qué es la licencia, verdad, médico-familiar como la conocemos en español? A quienes realmente, verdad, cobijan Puerto Rico, etcétera, porque obviamente hay que trabajar en ciertas horas, una cantidad de empleados. Sí. ¿Qué patronos tienen la obligación de brindar FMLA? Bueno, pues FMLA es lo que se conoce, ¿verdad?, como la Ley Federal de Licencia Médico Familiar o el Family Medical Leave Act, y es una ley federal, ¿verdad?, que aplica a patronos que tengan 50 empleados o más y protege específicamente a aquellos empleados que para un patrono hayan trabajado 1.250 horas antes de haber comenzado a pedir la licencia o a ser acreedor a la licencia. Esa licencia es una licencia sin paga de 12 semanas que el empleado puede utilizar para, entre otras cosas, cuidar una condición de salud seria que tenga el empleado, o lo mismo que la licencia de cuidador aquí, ¿verdad? Cuando necesite cuidar a un esposo, un familiar, un hijo, o incluso cuando vayan a adoptar una criatura, está disponible también esa licencia. Ok, pero le pregunto, o sea que no todos los patronos en Puerto Rico tienen la obligación de brindarla. No, solamente aquellos que tengan 50 empleados o más. 50 empleados o más. Entonces, digo, y que obviamente están regulados por el gobierno federal. Correcto. Porque esto es una ley federal. Sí. Y entonces, esos patronos, los empleados también tienen que haber trabajado las 1.250 horas, etcétera, para poder utilizar. Y esta licencia es sin paga. Es sin paga. ¿Okay? Eso se puede combinar. Eso le iba a preguntar. ¿Se puede trabajar concurrente con cualquier otra licencia con paga, por ejemplo, vacaciones o enfermedad? Claro, siempre y cuando el patrono, bajo la ley federal, te notifique que te la está cargando concurrentemente, esa licencia corre concurrentemente con otras licencias como vacaciones, enfermedad, quizás la de enfermedades catastróficas, depende del caso. Y lo cierto es que queda a discreción del patrono pagártela, cargarse las vacaciones o no. Como norma general es una licencia sin paga, pero si tú le pides a tu patrono que por favor te la cargue vacaciones o enfermedad, pues queda a discreción del patrono aprobarlo o no. Claro, porque verdad, es importante establecer que pues, los empleados tienen derecho a una licencia. Correcto. ¿Okay? Básicamente, dependiendo del caso,
pues se va a adjudicar la licencia que corresponda. Correcto. Ahora es prerrogativa del patrono, como bien mencionas, poder trabajar licencias concurrentes. Cuando digo licencias concurrentes es porque pues pueden haber dos licencias que pueden atender más o menos el mismo propósito y algunas con pago y otras sin pago, y lo que hace es que se trabajan de la mano, pues para que el empleado se vea lo menos afectado posible. Correcto. Mencionamos 12 semanas al año, donde pueden ser no necesariamente pueden ser fraccionadas, no necesariamente tienen que ser, intermitentes. Igual que la del cuidador y catastróficas también. Exactamente. Entonces, le pregunto, ¿hay sí una extensión o más días para aquellos casos que el cuidado sea para un militar? Exacto, que son 16 semanas. Ok, en ese caso son 16 semanas. Correcto. Entonces, ¿cuándo un empleado puede hacer el uso de una FMLA intermitentemente? ¿Por qué? Yo tendría que hacer una licencia de 12 días. Por ejemplo, si la condición de salud seria de la que padece un empleado, por ejemplo, es depresión mayor severa, y el empleado necesita ir a citas médicas con su psiquiatra durante el día y para eso necesita ir 2 o 3 horas, eso es un escenario bajo el cual lo puedo utilizar. Exacto, que lo puedes cargar no solamente días, sino horas. Horas. Eso precisamente es lo que significa intermitente, ¿verdad? Que es que tú la puedes utilizar fraccionadamente. Y, pues, como te mencioné, lo puedes usar para ir a citas de seguimiento. Incluso, licenciado, en ese caso, también es una licencia donde es calendario y al próximo año tú vuelves y tienes tu balance de 12 semanas, ¿verdad? Eso es así, una vez al año. Ok, entonces vamos a ver estas licencias que siempre también hay dudas y que son fondos y no de choferil. Y digo siempre hay dudas porque incluso el choferil, las personas piensan que tienen que tener un accidente en un carro para estar cubiertos por choferil y no. Y obviamente hacer esa diferencia de lo que es ocupacional y no ocupacional. Y cómo y cuándo es que yo realmente voy a ir a cierta licencia, que igual también por ahí está ACA. O sea, obligaciones del patrono y realmente qué es lo que les corresponde al empleado. Comenzamos con el fondo. Perfecto. ¿El fondo qué licencia es? ¿Qué cubre? ¿Cuándo la cubre? Pues como tú sabes, el fondo es una licencia que está disponible para cualquier empleado que tenga un accidente o una enfermedad ocupacional. Y cuando digo accidente, me refiero a un accidente del trabajo. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo que a lo mejor te va a chocar, ¿verdad? Pero imagínate, Jessica, que un patrono decida celebrar un juego de baloncesto para sus empleados y que los empleados durante el juego de baloncesto, uno de ellos se fracture la pierna. Eso es una actividad que es apoyada y auspiciada por el patrono. Y le brinda un beneficio porque todo patrono quiere empleados saludables, que haya teamwork, armonía, etcétera. Claro, aunque yo no lo contraté y no tenga ni picaleta. Exacto, tú no lo contrataste por eso. Pero pues hice la actividad, me toca, como digo yo. Eso sería un caso donde el empleado pudiese tener el derecho a acogerse a los beneficios del fondo si sufre una fractura. De igual forma, en el día a día del trabajo, si un empleado sufre un accidente, ya sea que se corta un brazo, ya sea que se cae y se da en la espalda. No vamos a ser tan críticos, vamos a hacer que se tropece y se cae y se dé en el codo. Exacto, y se dé en el codo. Pero le molesta el brazo. No, pero no solamente eso, también cuando tú puedes desarrollar condiciones. Y te traigo esta en particularidad porque sabemos que hay cierto periodo para poder ir al fondo. Sí. El patrono tiene la obligación siempre, ¿verdad?, de llenar ese formulario, porque es bien importante establecer, licenciado, porque siempre he tenido estas consultas, incluso a veces de los empleados, donde incluso van a recursos humanos, donde el patrono, y la realidad es que la responsabilidad de relacionar ese accidente o condición al empleo, a una actividad ocupacional, no es el patrono, es la agencia del fondo. Es la agencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Hasta dónde cae la responsabilidad del patrono? Bueno, una vez yo tengo la información de que este empleado está alegando X o Y cosa y que es relacionado al trabajo, en llenar el formulario. Esa es mi responsabilidad. Correcto. Punto. ¿Verdad? El patrono, escuchen y cojan oreja. Yo no entro en la posición de decir, eso fue aquí, eso no fue aquí, tú te caíste allá y vienes a decir que... Correcto. Digo, cuidadoso también empleado. En muchos casos de fraude también del fondo, y esto se investiga. O sea que ambas partes tienen que ser, ¿verdad?, honestos en este proceso. Correcto. Eso es una determinación que hará la agencia, como tú dices. Fíjate, dentro de estos casos del fondo se presentan muchos temas interesantes. Yo no sé si tú viste la noticia que se publicó en el periódico hace poco pero esto es en Francia, no acá, pero nuestro sistema de fondo se parece mucho al europeo español, de una persona que se fue a un viaje de negocio y murió estando con una persona en un hotel. Y entonces la agencia encontró que eso fue un accidente de trabajo. O sea, porque cuando estaba en el viaje estaba haciendo cosas del trabajo. Así que, ¿qué constituye un accidente de trabajo? Eso es caso a caso también, cambia de escenario en escenario, pero tomando como nota algo que tú acabas de decir, el challenge en todo esto es también identificar las enfermedades ocupacionales.
Y tú sabes que las enfermedades tardan muchas veces en manifestarse. Correcto. A eso iba. Antes que no se me olvide, ¿qué periodo yo tengo como empleado en solicitar si es un accidente? Bueno, 5 días se supone 5 días. que tú Pero vayas. entonces, en el caso de una condición donde a veces, incluso yo he tenido experiencia donde pues empleados han desarrollado cáncer, por ejemplo, en la piel, porque se expusieron muchos años a un ambiente de trabajo donde el médico pues analizó que la razón principal de eso fue la exposición a X o Y en el trabajo. Y esto pueden pasar años. Obviamente en lo que esa persona desarrolla la condición. Entonces, dentro del proceso, entonces poder identificar qué fue en el trabajo. O sea, que ahí no hay un límite de tiempo. Ahí yo sí puedo abrir el caso. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre eso es que tiene ese mismo periodo, pero desde que conoce que la enfermedad es incapacitante. En el momento que él sabe, no que está enfermo, sino que sabe que su enfermedad es una que incapacita, ahí es que él empieza a correr su término para ir rápido a... Claro, porque si yo digo, pues yo llevo 2 semanas que ya me fui de este patrón, lo que fuese, pero ahora me dio pulmonía o me dio alergia por el polvo que yo desarrollé, pero yo puedo seguir trabajando con alergia, pues no me voy para el fondo. Ahora, si la enfermedad, entonces, que menciona, si es una enfermedad que me va a decir, mira, tienes que estar en descanso o lo que fuese. Entonces, importante, tenemos el descanso, tenemos el alta y tenemos el CT. Básicamente, esas son las 3 respuestas que da el fondo cuando recibe un empleado. Y cuando te colocan descanso es que tú no puedes trabajar. Cuando te da de alta es y que no puede trabajar. Esto significa que ni el empleado se debe presentar, ni el patrón lo debe recibir. Correcto. ¿Okay? Digo, con ningún certificado médico yo lo recomiendo, si tú tienes una persona en descanso. Pero en el fondo, obviamente, está en descanso, no puede trabajar. No lo puedes obligar a trabajar tampoco si eres patrón. Así que... Ahora, si tienes CT, significa que tú puedes trabajar, lo que pasa es que estás en tratamiento. Eso es así. Y eso significa que ese empleado se debe reportar, tan pronto diga, porque las fechas son claras, al otro día o hasta cuántos días. Bueno, desde que, por ejemplo, te dan de alta en el fondo, tú tienes 15 días para solicitar la reinstalación, siempre y cuando tú hayas hecho la solicitud dentro de los 12 meses a partir del accidente. Si eres un patrono que tiene 12 empleados o menos, pues ahí son 6 meses de reserva, ¿verdad? Pero cuando eres un patrono que tiene más de 12 empleados, pues tú tienes que reservar el puesto de ese empleado por 360 días, que son 12 meses. Y hablando de esto, porque es medio técnico, ahí tú estás hablando de lo que es la reserva de empleo. Correcto, la reserva de empleo es para ciertos patronos pues que pues, tienen 12 meses. Eso significa que si tú estuviste en descanso y pasaron tus 12 meses, o estás cerca de esos 12 meses, realmente pues te tienes que reportar en esos 15 días, porque si pasan los 12 meses, la realidad es que no es una obligación patronal de volverte a recibir. Correcto, si a ti te dan de alta después... Que realmente son 360 días, una cosa como 360. extraña. No la de 365, la de 360. Sí. Exacto. Ahora bien, también hubo un cambio con la ley 4 en cuanto, exacto, a los patronos ahora que tienen tantos empleados o menos, pues son 6 meses el tiempo de reserva, ¿correcto? Correcto. O sea, como tú dices, Jessica, hay una cosa que se conoce como la reserva del empleo. Todo empleado que sufre un accidente, una enfermedad ocupacional, tiene derecho a que el patrono le guarde su trabajo durante ese periodo. Una vez lo dan de alta, siempre y cuando lo den de alta ocurra dentro de los 12 meses a partir del accidente, en los 15 días de haberle dado de alta, él tiene que solicitar la reinstalación o ella. Por eso, porque incluso puede ser que yo tuve un accidente, estuve 2 semanas fuera, ya 2 semanas, y me dieron de alta, entonces me tengo que reportar dentro de esos 15 días que llegó el documento del fondo diciendo que ya tú estás... ¿verdad? Que puedes regresar al trabajo. Y si en esos 15 días no solicitas reinstalación, eso se entiende que puede ser justa causa para despedir al empleado. Otra cosa, yo me he visto con estos casos. De repente tú tienes un empleado que está en descanso por el fondo, porque a lo mejor pues se lastimó, que se llevaba por un dedo y no puede hacer su trabajo, pues su trabajo requiere que pase, que es producción, lo que fuese, y pues tiene el dedo cortado, etcétera, y está en descanso. Mientras está en esa licencia, el empleado se va a trabajar por otro lado. Y se va a trabajar por otro lado que no necesita usar el dedo. ¿Cómo se trabaja en este caso? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Él está cometiendo fraude con la licencia o no? Se supone que el fondo y estás en descanso, estés en tu casa, no hagas más nada. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, yo he tenido situaciones así y y esas situaciones que yo he trabajado, los patronos cuando ven que un empleado que lo pone de descanso el fondo está trabajando en otro lado, entienden que están haciendo un abuso de la licencia y que están incurriendo en fraude. Incluso en los casos que yo he participado, sus patronos han despedido al trabajador. Porque si el fondo te coloca por descanso, eso significa que el fondo entiende que tú no estás ni apto físicamente ni mentalmente para trabajar. Y si te pones a trabajar en otro sitio, ¿por qué no puedes trabajar conmigo? Es la pregunta que todo patrono se hace. Claro. Así que hay que tener cuidado con el abuso. Claro. Entonces, otra área también del fondo es que a veces tenemos estos empleados que están en CT, pero entonces no van a la cita.
Entonces, obviamente, abandonan ese proceso. Y cabe aclarar que esas citas en el fondo, aunque están cubiertos por licencia del fondo, son un buen ejemplo de cuando también tú le puedes pagar eso por licencia de enfermedad. Correcto. O sea que ahí tienes como 2 licencias concurrentes. Pero entonces, ¿qué sucede con estos empleados que abandonan su proceso, abandonan sus tratamientos? Y entonces te dicen que, yo he tenido también esos casos, donde te dicen que tienen cita, pero realmente nunca van a la cita. O sea, hasta donde el patrono puede llegar a solicitar esa información, ¿no? O a tener ese acceso con el fondo para saber si en efecto, pues volvemos, está haciendo el uso adecuado de las licencias. Todo patrono tiene derecho a exigir cualquier evidencia o documento que le permita verificar que una licencia se está utilizando bien, que le permita verificar que sus operaciones van a continuar en marcha, todo lo que esté relacionado a su operación, incluyendo saber cualquier condición que tenga un empleado y cuándo se reporte y qué está haciendo y qué cita está visitando. El patrono puede llamar al fondo, puede llamar al empleado para exigirle certificados médicos. Así que nada de esa información que solicita el patrono es impertinente, no es irrelevante y el patrono está en todo su derecho de exigirla. Perfecto. Entonces vamos aquí, porque hacer este resumen de licencia en 30 minutos es fuerte, pero no me quiero ir sin terminar entonces con las licencias de incapacidad no ocupacionales. Sí. Que ahí entonces tenemos SINOT y o choferil, que pues la gente piensa, ¿no? Y es bueno aclarar que son las dos o cuando no, es una u otra. Hay patronos, porque los conozco, que pagan las dos. Exacto. Pero no hay una obligación. Depende de la categoría en donde el empleado clasifique. Ahora bien, importante, la propia licencia, ¿no? Especialmente en el caso de SINOT, que dice que es un seguro de incapacidad no ocupacional temporero, lo que te quiere decir es que es una condición o accidente que no tiene que ver nada relacionado al trabajo. Correcto. Pero tú tienes ese seguro. Correcto. Tienes esa licencia. Correcto. ¿Cómo funciona el SINOT? Eso, SINOT, al igual que el fondo, es un seguro obligatorio que todo patrono tiene que pagar, ¿verdad? Porque la ley lo exige. Y como tú dices, es para cuando un obrero tenga un accidente fuera de su lugar de trabajo. Eso es 50-50. Ahí paga el patrón y también Correcto. el empleado hace una aportación. Correcto. O le sobrevenga una enfermedad que no sea ocupacional. Si eso sucede, el empleado tiene derecho a acogerse a los beneficios de SINOT. Y esos beneficios, entre otras cosas, le permite también al empleado tener derecho a una reserva de 360 días a partir del accidente o la enfermedad ocupacional. Y prácticamente es el mismo proceso cuando lo dan de alta que tiene el fondo para solicitar reinstalación y hacer otras cosas. Para poner lo que se entienda, voy a dar el ejemplo y pues es el que casi siempre utilizo porque es el más común, lamentablemente, es cáncer. Sí. Tengo una persona que pues es paciente de cáncer, que no tiene nada que ver con el trabajo, no lo desarrolló a consecuencia de sus funciones, no obstante, es paciente de cáncer y se quiere dar sus tratamientos y va a estar 6 meses fuera. Sí. Entonces está en la licencia. Digo, esta y otras más, que ya sabemos que las podemos trabajar en conjunto, claro. Pero básicamente lo que no ocupacional temporero, pues sería esta. Ahora, ¿cuáles son los empleados que entonces los podemos catalogar como que van a ir en la licencia del choferil, del seguro, ¿verdad? Social choferil. Pues mira, tú ahorita dijiste algo bien importante, seguro social choferil. Bajo la ley del seguro social choferil, los empleados que tienen derecho o el patrono puede pagar a favor de esos empleados son aquellos que usual y regularmente, como parte de sus funciones, conduzcan un vehículo de motor. La ley de seguro social choferil dice específicamente que esta licencia sustituye a SINOT. Por eso es que o sea que vehículo de motor, montacarga, Bobcat, incluso los de la, sorry por mi español, pero yo no sé cómo se dice eso, que tú cortas la grama o whatever, sí. Todo eso son vehículos de motor. O sea que el empleado que regularmente maneje estos equipos va a caer bajo choferil. Ahora, no es que vaya a tener un accidente en ese equipo o trabajando, correcto. Por lo cual se va a ir por una licencia choferil. Es como, va a tener los mismos beneficios que tú hubiese tenido bajo SINOT. Lo que pasa es que la ley de seguro social choferil te permite sustituir una licencia por la otra. Volvemos. Sí. Voy a dar el mismo ejemplo. Un empleado que está bajo el seguro del choferil, porque comúnmente se monta un montacarga, por ejemplo, mañana desarrolla cáncer y se tiene que ir 5 o 6 meses a un tratamiento, la licencia que va a tener es la licencia del choferil. Correcto. Y nada tiene que ver su condición de salud con el vehículo de motor que esta persona maneja. Correcto. Y por último, ACA.
¿Cuándo se utiliza la licencia ACA? Cuando hay un accidente automovilístico, el empleado que lo sufre, no tiene que ser en horas laborables, ¿verdad? Obviamente, tiene derecho a acogerse a los beneficios de la ACA. Y hay un caso bien famoso del Supremo reciente que dice incluso que el empleado, una vez tenga el accidente automovilístico, queda reservado en su empleo por 6 meses de una manera automática, que no tiene ni que tan siquiera notificar al patrón. Yo me pregunto cómo tú te das cuenta, cómo un patrón no va a saberlo, pero eso pues fue lo que dijo el Supremo hace poco en un caso. Pero sí, he escuchado, porque entonces empleados que tienen, por ejemplo, un accidente en el auto, entonces luego van a pedir cualquier otra licencia, pues la realidad es que no, es que la que le compete es ACA. Es ACA, exacto. Okay. Y recibe todos los tratamientos médicos que tenga que recibir, y hospitalizaciones. Y eso no incluye Ford Tracks. No incluye Ford Tracks. Sí, ¿verdad? Eso es importante. No, es bien importante, o sea que esto ha ido y ha regresado, así que es importante que sepan que no están cubiertos entonces el ACA por accidentes en Ford Tracks. Así mismo es. Gracias, mi licenciado, que siempre nos educa acá un poquito y gracias hicimos lo que pudimos y resumimos todas estas licencias. No obstante, siempre hay detalles técnicos, ¿no? Y que van un poquito más específicos en cada una de ellas, pero en forma general yo creo que pudimos darle información. Así que gracias mil. Y esto es Recursos Humanos con Calle.